Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta clase de redil, es el redil 2. Esta clase pues también va a ser importante para nuestro crecimiento espiritual, pero para que todo se lleve a cabo como Dios quiere, vamos a primero a aclamar el Espíritu Santo. Quiero que todos nos cubramos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, Papito lindo, gracias te damos por este momento. Gracias porque has permitido que transmitamos esta clase. Gracias por disponer todos los medios. Gracias por disponer también nuestros corazones para recibir esta enseñanza. Quiero pedirte desde ya, mi Dios, que cubras nuestros corazones, cubras también los corazones de aquellas personas que en estos momentos van camino a sus hogares para disponerse a escuchar, que los lleves con bien, que apartes cualquier percance en donde ellos se transiten. También quiero pedirte, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros hogares, sobre nuestros corazones, que vengas a cubrir con tu sangre preciosa nuestras casas, nuestras posesiones, nuestros trabajos, que vengas a sellar puertas, entradas y salidas, para que todo lo que vengamos a escuchar sea realmente recibido en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Mamita María, quédate con nosotros a esta hora, cúbrenos con tu manto sagrado. Quedamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con las clases de este redil. Recordemos un poco las clases anteriores. Vimos los venciendo al mundo, que era todo aquello que nos alejaba de Dios, todo aquello que nos invitaba a faltarle o a alejarnos de Dios, ¿verdad? Y vimos que cómo vencer a la carne, que era a excepción del mundo, que son ataques exteriores a la carne, y es ese enemigo interno, ¿verdad?, que vive y existe en ti y en mí, que es esa concupiscencia, esa inclinación al pecado, por lo que tenemos ese original, el pecado original, que se origina, valga la redundancia, en el pecado original. Pero esta noche vamos a empezar este tema. Primero, quiero ponerlos en contexto, porque el tema de esta clase es venciendo a Satanás, venciendo al demonio. Y muchos hemos visto antes en nuestra vida del mundo, ¿verdad?, pues esas películas de miedo, cómo nos presentaban a los demonios como personas desgarradas, que les daba vuelta la cabeza, que tenían sus bocas negras, demonios que aparecían, se doblaban sus cuerpos, salían de la inmundicia o aparecían con caras, valga la redundancia, demoníacas, y realmente causaban miedo. Y sí, esos son como lo percibe Hollywood, digámoslo así, como lo percibe y como nos lo quieren enseñar, para que probablemente no nos espantemos cuando o no identifiquemos la verdadera cara del demonio, que es lo que en esta clase les voy a instruir, porque de eso se va a tratar esta clase, de hablarles de nuestra lucha espiritual. ¿Contra quién es? Y esa es contra Satanás. Esta clase se titula Venciendo a Satanás.
Recordemos, ¿verdad? Que ya vimos los dos enemigos antes del hombre, que eran la carne, el mundo, que es lo que les explicaba anteriormente. Ahora vamos a hablar de ese último enemigo que nos va quedando, que es Satanás. Y esta clase la vamos a dividir en 7 puntos. Uno es la lucha espiritual. El segundo punto es quién es el demonio. Lo vamos a conocer, cómo entra el demonio en nuestra vida. Es el tercer punto. El cuarto punto es otras manifestaciones de Satanás en nuestra vida. Cuáles son también las causas de estas acciones del demonio en nosotros. También vamos a entender cómo el discernimiento es tan importante para conocer la obra de los espíritus malos. Y el último punto, que es el séptimo, cómo se vencen los ataques de los malos espíritus. Primeramente, el primer tema, que es la lucha espiritual. La lucha constante que vemos en el mundo no es la lucha del bien contra el mal, tampoco del bueno contra el malo, sino la lucha de Dios contra Satanás, que de antemano sabemos de que Dios ya venció. Amén. Dios ya venció. Sabemos que ya mandó a Satanás al infierno, ¿verdad? Lo que quiere decir que esa lucha de la que hablaremos en esta noche es la que se da en cada uno de nosotros. Escuchen bien, de antemano ya sabemos que Dios venció a Satanás. Quiere decir que en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, ya sabemos que ha vencido. Imagínense, qué verdad tan grande, pero qué fácil se nos olvida, ¿verdad? Y caemos en miedo, ¿verdad? Entonces, Dios, al ponernos en esta tierra, respeta la libertad de cada uno de nosotros. Él nos ha dado el libre albedrío. Él permite que nosotros decidamos si seguirlo o hacer o darle la espalda. Recordemos, Él ya venció, pero siempre insistimos en ponerlo en duda. Esas victorias las ponemos en duda y no creemos que el Señor nos puede ayudar en A.V. razones. Por eso es que esa lucha espiritual es en nuestro interior. Nuestra lucha consiste en luchar contra el diablo, pues es poder discernir si hay o no presencia del enemigo en nosotros y protegernos de él. Este discernimiento es fácil en algunos casos, como cuando nos vemos atacados directamente por medio de la tentación o sugestiones malas. Por ejemplo, ¿verdad? Si estamos en misa y de repente se nos vienen pensamientos, cosas que acabamos de ver, quizás que hemos estado en el teléfono y son cosas impuras, ¿verdad? Ya nos divagamos, ¿verdad? Eso es una sugestión, ¿verdad? Esa es una lucha porque el enemigo quiere robarnos la atención que el sacramento al que hemos asistido, a la celebración de la resurrección, ¿verdad? En la Eucaristía. Eso es una lucha, ¿verdad? Para que me vayan entendiendo, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Se nos vienen imágenes. O un mal sentimiento, nos acordamos de eso que no hemos perdonado. O de repente nos dan hasta dolores de estómago porque nos acordamos de una ofensa. Entonces, recojámonos mejor y pidámosle a Dios que nos ayude a vencer en esa tentación, ¿verdad? Pues sabemos, ¿verdad? Que es una sugestión y que estamos seguros de que no viene de Dios, ¿verdad? Pero hay pensamientos sutiles que envuelven apariencias de verdad y que en realidad son originados por la soberbia, la vanagloria. Eso también es una influencia de Satanás. Hay ocasiones que juzgamos a nuestros hermanos con el pretexto de querer proteger a nuestro grupo o nuestra comunidad, a la iglesia,
Un ejemplo puede ser que si decidimos, ¿verdad? O pensamos de que nos vamos a tomar el protagonismo de una situación X que está pasando y decimos, no, yo pienso de que esta es la estrategia a seguir y así es como vencer y vamos a superar este problema. Agarramos probablemente, se nos mete la idea a nuestro ego, ¿verdad? Que solo yo puedo liberar a mi grupo del problema que está pasando, que solo yo voy a poder predicar, por ejemplo, que como yo sé del tema, yo voy a saber bajo control en cuanto a un tema y que me voy a ir incluso a hablar hermano con hermano para sugestionar y probablemente darle vuelta a la mirada y hacerlos pensar como yo quiero. ¿Y cuál es el problema? La mayoría de veces, mis hermanos, son cosas que ni siquiera le hemos consultado a Dios. Simplemente queremos hacer valer nuestro pensamiento por vanagloria, por llevarnos nosotros el crédito. ¿Y qué sucede, verdad? Los frutos, como dice la palabra de Dios, por los frutos nos conocerán. Por los frutos que dio esa acción, vamos a conocer lo que realmente era la intención. Cuando en realidad lo que esta persona buscaba ya en su interior, lo que este hermano era solventar una enemistad y hacerse ver más grande. Entonces el diablo tomó a este hermano, tomó la situación y vio el momento propicio para desbaratar la obra de Dios. Por eso es que es una obra satánica, mis hermanos, porque esa acción lo que trajo fue dividir, deshacer la obra de Dios. Lo que Dios había empezado, la acción humana lo vino a botar. Por eso, mis hermanos, es tan necesario cuando, por ejemplo, empezamos las clases y clamamos al Espíritu Santo, porque también nosotros los que predicamos o damos clases, los que estamos sumergidos en la vida espiritual, somos atacados, porque el enemigo está interesado en que esto no prospere, no continúe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Siempre estar agarrados de la mano de Dios y clamar siempre y para todo al Espíritu Santo, porque Él es el que nos debe guiar. ¿Con qué? Con el discernimiento carismático que debe haber en nosotros. Ese discernimiento en el Espíritu que debe haber en nosotros. Y siempre va liderando el amor. Y debemos de observarlo siempre y evitar cuando empiezan a verse señales de ego, de soberbia, de vanagloria. Ojo con estos puntos, porque eso es lo que hizo que Satanás desistiera de continuar en la milicia celestial. Acordémonos, ya vamos a ver más adelante cómo se describe a Satanás. Era un ángel de luz que le gustaba la gloria, le gustaba brillar. Entonces, son cosas que, que son alertas. Hoy dicen banderitas rojas. Son alertas que deben activar nuestro espíritu y poder no rechazar, sino que somos cristianos, somos hombres y mujeres que vamos a predicar el amor de Dios. ¿Qué vamos a hacer? A ganarnos nuevamente esta alma, porque todos somos importantes para la iglesia, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Así es que nadie es menos ni nadie es más, todos somos importantes, ¿verdad? Entonces, el discernimiento, ¿verdad? Que es un don del Señor y que cuando se deja guiar, también tenemos que tener en cuenta en el discernimiento cuando hay algo que ya no debemos, oigan bien, ya no debemos manejar. Ahí es donde el discernimiento nos debe decir,
hasta aquí podemos llegar. Es cierto, en nuestros retiros, en muchas asambleas o en capillas de liberación, que también muchos hemos vivido, ¿verdad? Y han sido realmente bendiciones para muchos, ¿verdad? Hay momentos en que ya no debemos meter mano y debemos de ser prudentes. El discernimiento nos debe decir, es el momento que el magisterio de la iglesia ponga manos a la obra y debemos recurrir a nuestros sacerdotes. Ellos son los que van a tener el trabajo más fuerte porque es en esa transición, en ese puente, ahí es donde nosotros debemos aceptar en humildad que hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega nuestro trabajo. No podemos ser imprudentes y después terminar contaminados metiéndonos en cosas que no sabemos manejar. Así es que ojo, ¿verdad? Por eso es muy conveniente, ¿verdad? Tener este tipo de discernimiento en nuestras comunidades para poder saber cuándo está presente en ellas el demonio, ¿verdad? El enemigo. Ahora, hablando del enemigo, ¿quién es el demonio? Pues el demonio, primeramente, para identificarlo, como ya lo dijimos antes, hay que tener el discernimiento individual y en comunidad. Hay que buscar, practicarlo, buscar el carisma del discernimiento para siempre estar alerta. Desde el inicio, el hombre escuchó al enemigo. Acordémonos en el Génesis, Eva, ¿con quién se puso a hablar? Con la serpiente. Ahí estuvo el error. Lo dicen los exorcistas, el padre Fortea, muchos del padre Amor, que muchos se han puesto a hablar con Satanás y ahí es donde está el error. Por eso Eva, al hablar con la serpiente, cayó, entró en duda y escuchó otra voz que no era la instrucción que Dios les había dado. Nosotros no somos la excepción, mis hermanos. Y estamos en el caminar cristiano. No dudemos de que se nos van a acercar muchas veces este tipo de conversaciones, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Satanás es lo opuesto a Dios, para que empecemos a ver quién es Él. Es lo opuesto a Dios. ¿Quién es Dios? Es el camino, la verdad, la vida. Dios es amor, nos dijeron en nuestra primera charla de nuestro retiro. Entonces, yo dije, voy a buscar, ¿qué es lo opuesto a Dios? Si Dios es amor, ¿qué es lo opuesto al amor, mi hermano? El odio. Satanás es odio, es el rencor que yo siento contra alguien que me hizo daño. Ahí está el enemigo. Es frialdad. Lo podemos buscar como el antónimo de amor. Eso, buscando en el diccionario, buscaba los antónimos, que son los opuestos. El desprecio, encontré que lo opuesto al amor era enemigo. Lo opuesto es la traición, es la idolatría, es la maldad. Si decimos que Dios es el camino, ¿cuál es lo opuesto a camino? Es una interrupción, porque el camino es una vía que nos lleva a una interrupción, es lo opuesto. Me paro, me detengo, me estanco, volteo. Lo opuesto a camino es una pérdida, me pierdo, es dar la espalda, es cambiar de vía. Eso es lo que hace Satanás contra nosotros. Eso es él. Nos hace voltearle la espalda a Dios. Dios es la verdad. ¿Qué es lo opuesto a verdad? Es mentira, es la falsedad. Lo opuesto es el engaño, la hipocresía, la trampa, un rumor, la murmuración. Es lo opuesto a la verdad. Es la corrupción, también es lo opuesto a la verdad. Es la vida. Dios
es vida, que es lo opuesto a vida, muerte, enfermedad, de esas provocadas, ¿verdad? Daño, lo opuesto a vida es una mutilación, porque estamos dañando la vida que Dios nos está dando. Como se estuvo, no sé, yo creo que ya no está eso de moda en los jóvenes, una cosa tan horrible que se automutilaban, se causaban heridas. Eso es opuesto a la vida. Entonces, todas esas cosas malas vienen del demonio, son parte del demonio. Satanás, mis hermanos, es un ángel caído. Él era un ángel de luz, un ángel bello. En el cielo tenía por nombre Lucifer, que viene de luz, Luzbel. Entonces, él poder, tiene autoridad y la utiliza para el mal nada más, ¿verdad? Para llevarnos a la perdición. Se vale de todo para obrar constantemente contra Dios. Pero eso sí, ¿verdad? Así como la belleza de la creación nos hace llegar a Dios, el mal que existe en el mundo nos revela la existencia de Satanás. No le podemos ver otra cara. Sabemos de su presencia, mis hermanos, pongan la atención a esto. Sabemos de la presencia de Satanás, aunque es un tema que quizás a muchos no les gusta. Yo he escuchado gente cristiana que dicen que no existe, pero la palabra Satanás aparece en la Biblia, mis hermanos. Ahí es donde conocemos la existencia de Satanás y la presencia de él en nuestras vidas. Lo vimos en las tentaciones, en las clases anteriores, cómo Satanás tentó a Jesús en el desierto. No somos nosotros la excepción, porque él quiere que nos perdamos, ¿verdad? A veces Satanás usa cosas aparentemente buenas, fíjense bien, o cosas buenas en sí mismas, ¿verdad? Buenas, buenas, para engañarnos. Como por ejemplo, un buen trabajo, el que nos den 15, 18 horas y bien remuneradas. Todo el mundo dice, qué bendición. Pero en realidad estamos entregándole la vida a Él. Estamos muchas veces, decimos, no puedo, es mi trabajo. Se lo pedí a Dios, Dios me lo dio, pero nos está alejando de Él y del servicio. Entonces son cosas que no vienen de Dios. Pueden ser buenas, pero en realidad si nos alejan de Dios no son muy buenas. Una persona también que ha venido perseverando y en muchas ocasiones se ha visto que se han llenado de soberbia, que van perseverando, tienen tantos años, 20, 15, 18, 25 años de haberse convertido, pero llegan a un punto que casi que sienten que en neutro podemos obtener la inspiración podemos escuchar la voz de Dios, no podemos bajar la guardia. Esta soberbia nos hace alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque buscamos glorificarnos a nosotros mismos. Esa misma soberbia buscará que nos fijemos, que buscará que se fijen siempre en mí. Ya no que los que me escuchan busquen a Dios y le den la gloria a Él. Nos molestamos cuando no somos reconocidos. Eso, eso que es algo bueno, que es el perseverar, pero cuando aflojamos, como dicen, ¿verdad? Caemos en la soberbia y el ego se nos sube, no sale bien algo, dejamos de orar, salió bien algo, pues puedo estar así, decimos, quizás es porque ya tengo tantos años, y no es así, mi hermano. De repente, cuando menos sentimos, ya estamos perdidos y hemos llevado a muchas almas a caer y a alejarse, porque nos creemos justicieros.
Vamos a leer 2 Corintios 11, 14 al 15. Dice la palabra de Dios. Y eso no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores también se disfracen de personas de bien, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Resulta muy natural, o sea que no es algo que podamos decir, no me va a pasar. No, no podemos aflojar, mis hermanos. Siempre permanecer en humildad, permanecer expectante de que no somos nada si no estamos agarrados de la mano de Dios, si no estamos alimentados de la vid verdadera. Eso es lo que debemos procurar. Nosotros mismos nos enfrentamos a este poder opuesto al de Dios, pero siempre y cuando estemos buscando fortalecernos o estemos fortalecidos en la fe, esto no nos va a afectar, mis hermanos. Las pruebas van a venir, pero podemos reaccionar. No quiere decir que 2 más 2 son 4 y ya estuvo, estamos condenados a que nos pase. No, mis hermanos. Todos vamos a caer en algún momento, pero podemos reaccionar y podemos rectificar y aceptar que nos equivocamos. Y por eso Dios permite la prueba. Ya lo escuchamos antes, que Dios permitió el reino de las tinieblas para nuestro bien, porque nosotros ya sabemos de antemano que Él venció al enemigo. Entonces, Dios espera, mi hijo me va a buscar, mi hija va a pensar en mí, mi hija se va a volver a mí. Entonces, ¿qué sucede? Podemos rectificar y salir más que fortalecidos. ¿Para qué? Para nosotros mismos y también para orientar a los demás. Vamos a leer Efesios 6, 11, 12. Aquí dice cómo nos vamos a proteger. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No podemos llevárnoslas, mis hermanos, de que somos intocables, de que estamos blindados. Claro que sí, en el nombre de Jesús, el enemigo no nos va a matar, pero no podemos desmerecer su poder. Las armas espirituales, la armadura que Dios les ha dado, que puedan estar firmes con los engaños del diablo, porque no estamos luchando, dice la palabra de Dios, contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. ¿A dónde? Aquí, mis hermanos. En nuestra mente se llevan esas batallas, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y esa fortaleza la obtenemos de estar unidos a Dios sin cesar cada día de nuestra vida, alimentándonos de su palabra. Los demonios, mis hermanos, como los ángeles, son seres, por eso les digo, inmateriales, no los podemos tocar, no los podemos ver, no se pueden transfigurar, podemos percibir su protección, eso sí, ¿verdad? Son distintos de la naturaleza material, pero también son distintos de Dios y de nuestro espíritu humano. En el campo espiritual están Dios, los ángeles, los demonios y nuestro espíritu. Eso es lo que puede estar unido espiritualmente, a donde al enemigo, a los demonios son a los que les damos cabida. Si nosotros estamos fortalecidos, no les podemos dar cabida, aunque lo intenten. En el material, en el campo material, está nuestro cuerpo y todo lo que es material en el universo, lo que tocamos, las plantas, la tierra,
¿verdad? Eso es material. Entonces, tanto el reino espiritual como el material fueron creados por Dios. Dios lo conoce. Pero los demonios no existían antes, esa es la diferencia. Dios los creó, pero no, como Él da la libertad, como nos la da a nosotros, ellos eligieron el camino. Según la tradición, ¿verdad? Los ángeles a los cuales se les dio una prueba, estos ángeles que ahora son los demonios, se les dio una prueba, con libertad ellos lo rechazaron a Dios, y Satanás, con plena conciencia de lo que iba a pasar, plena conciencia de lo que hacía, se rebeló contra Dios y dijo, no serviré, no serviré. Espero que ninguno de nosotros diga eso nunca, ¿verdad? Y estemos con el discernimiento siempre puesto en Dios cuando esas cosas empiecen a surgir en nosotros por algunas pruebas o que nos estemos enfriando. Y desde entonces está en el mundo Satanás. En el reino de las tinieblas es permitido por Dios para bien de todos nosotros, porque como les digo, pues en la lucha que hay, esa lucha espiritual es donde somos fortalecidos, donde nos convertimos en hombres y mujeres fuertes espiritualmente. Contra Satanás luchan desde el principio los ángeles fieles que nos ayudan a vencerlo. Tenemos el caso de San Miguel Arcángel, San Rafael, San Gabriel y por supuesto nuestro ángel de la guarda. Todos ellos no lo vemos, pero siempre están librando batallas a nuestro alrededor para que el mal no se acerque. Por eso siempre permanezcamos en oración, siempre entregándole nuestro día a Dios, y Él pone a sus ángeles a defendernos en las batallas del día a día. No estamos solos nunca. Los demonios, ¿qué pasa con ellos? Son seres inteligentes, capaces de gobernar toda la tierra y tienen gran poder. Pero el Señor derrotó a Satanás, mis hermanos, acordémonos, y la victoria por Él es nuestra, pero debemos elegirlo a Él. Vamos a leer San Lucas 10, del 17 al 20. Comienza con el título Regreso de los 72. Los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado el poder y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué podemos percibir en esta lectura, mis hermanos? Que por esas acciones a muchos se les sube el ego. Y eso es lo que Dios no quiere que permitamos en nuestra vida. Que siempre todo lo hagamos en su nombre, porque es Él el que lo hace a través de nosotros. Ellos le dijeron, los apóstoles les dijeron que habían expulsado demonios, ellos bien felices. Sí, es que yo lo vi caer del cielo, dijo. Yo lo vi cuando cayó, pero no se alegren de eso. Más bien, alegrémonos todos, mis hermanos, que Dios nos ha escogido para esta misión de llevar almas a los pies de Cristo, de ser instrumentos de salvación para todas aquellas personas que han tenido y que han caído ante la seducción del demonio. Vamos a leer también Primera de Juan 5, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo.
El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, no puede el diablo hacer nada sin que Dios se lo permita, mi hermano. Que no digamos nunca, es que Dios me mandó la prueba. No, Dios no manda la prueba, Dios no castiga. Él permite ciertas cosas en nuestra vida porque sabe que con Él y en su nombre vamos a salir fortalecidos y vencedores. Y necesitamos esa fortaleza, necesitamos sentirnos importantes para Él. Necesitamos sentir su amor, porque nosotros decimos, qué lindo el Señor conmigo, me ha fortalecido. Y al mismo tiempo llevamos a otros esta buena nueva y les mostramos el amor que Dios nos tuvo, librándonos de ciertas situaciones y siendo victoriosos con Él. El tercer tema, ¿cómo entra el demonio en nuestra vida? Hay dos formas como el demonio trabaja. Ya lo vimos en las clases anteriores, la tentación, de las tentaciones, ¿verdad? Y el pecado. Esas son las dos formas como el enemigo entra en nuestra vida. Los pecados, que son los mortales, que son los que se cometen cuando atentamos contra los mandamientos de la iglesia, eso ya lo conocemos, esa es forma cuando los cometemos en la manera que el enemigo entra en nuestra vida. También los pecados veniales, es una manera como el enemigo también entra en nuestras vidas, que aunque creamos que son cositas sin importancia, ¿verdad? Que son absurdos, y aunque estamos diciendo que buscamos a Dios y sabemos de que quizás cuando nos pues disponemos a orar, le pedimos a Dios y Dios me perdona, o muchos cuando leen el Evangelio en la misa, nuestros pecados sean perdonados, ya, puedo continuar. No, mis hermanos, no hagamos eso, no abusemos tampoco. Es cierto que Dios es misericordioso, pero, oigan bien, la suma de uno más uno más uno más uno, eso lo que estamos logrando es complacer a Satanás, porque poco a poco, uno más uno se va llenando una bolsita de cosas que después nos pesan en la espalda. Y si de remate no las confesamos, ahí andamos cansados, cargando cosas que las hemos venido permitiendo. Si nos acostumbramos a no preocuparnos por ellos, pronto vamos a caer en pecados mayores. Si algo nos impacienta, si nos enojamos a cada rato, podemos venir y comprometernos en pleitos, en lastimar, en dañar personas, porque hemos permitido que esos insultos sean así soy yo, decimos, así es mi carácter. Y después le pedimos perdón a Dios en la noche, vayas tú, por supuesto que Dios nos perdona, pero todos los días le estamos dando cabida a que Satanás realmente vaya cobrando fuerza en nuestro interior. Y no debe ser así, mi hermano. Cuando Satanás logra hacer que alguien caiga en pecados y sobre todo en la raíz de ellos, o sea, en la falta de fe, en gritarle a alguien, ¿verdad? Rechazamos voluntariamente a Dios, que Dios es amor, Él nos muestra amar a los demás. Ya todo lo demás no le importa. Incluso ayuda a que los tengamos, ¿verdad? El enemigo, pues nos va a ayudar. Podemos decir muchas veces esta persona cómo se porta, pasa tantas horas en el trabajo, abandona a su familia, comete ilícitos, se arrepiente, va a misa, hasta comulga, pero lo conocemos cómo es en el trabajo. ¿Y qué sucede? Vemos que Dios le da una cosa, le da otra, le da bendiciones. Su vida es perfecta, dicen. Y nosotros que vamos y estamos fieles en nuestro crecimiento, no nos pasan esas cosas. Es que el enemigo lo permite para mantenernos esclavos. Entonces la falta de fe nos hace pensar así, nos hace pensar que esa es la forma correcta de actuar, que podemos ir por la vida pidiendo perdón
y que Dios nos perdone y seguimos haciendo ilícito. Y eso no es así, mi hermano. Ya ahí la envidia cobró vida en nosotros. Esa es la forma como Satanás obra en nuestras vidas. Ojo, muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor es porque el enemigo ya tomó esta vida y él sabe la manera de mantenerlo como su esclavo. Pero va a llegar un día en que va a reclamar su alma. Si es que no nos confundamos. Otra de las manifestaciones de Satanás se manifiesta a veces por medio de impulsos extraños, presencia directa, acusaciones que llevan a la desesperación, a la falta de confianza en Dios, miedo, dudas. Todo eso se considera como daño ocasionado por el diablo, los cuales pueden internarnos o pueden ser internos o externos, ¿verdad? Hay daños psicológicos como hábitos, vicios, ansiedades, depresiones, sujeciones o ataduras que no nos permiten librarnos de algún vicio. Esas son manifestaciones del enemigo. Por más que queremos renunciar a algo, siempre caer y caer y caer. En ocasiones, ¿verdad?, en que la inteligencia queda atada y hace que la persona diga cosas terribles, justificando lo que le está pasando. Por eso, si tiene algún objeto relacionado, mi hermano, con cosas ocultas, debe quemarse o evitarse. No permitir que si aparece un libro, quizás algunos familiares tengan un libro ahí y por curiosidad decimos nosotros lo vamos a leer, mejor no tocarlo, mi hermano. Eso es peligrosísimo. Vamos a leer Hechos 19, del 18 al 19. Dice la palabra de Dios. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No se debe sacrificar, mis hermanos, nunca la verdad por un falso sentido de amor. Debemos siempre estar conscientes de reconocer completa nuestra doctrina católica. Siempre debemos estar conscientes de reconocer que todo esto puede llevarnos a ser una presa fácil del demonio. Mejor no tocar, mejor no acercarnos. El daño más grave ocasionado por el diablo, mis hermanos, es perder la fe o interpretarla mal, ¿verdad? Rechazándola en partes. Esto me conviene, esto no. La duda es peligrosa. Nuestra fe es impulsada por el poder de Dios, que no es intermitente, es presente siempre. Otro daño ocasionado por el demonio es la dificultad o imposibilidad para orar. Una gran resistencia a la conversión. Con esto logra separar la buena intención, pero si nosotros no aceptamos la tentación y hacemos esfuerzos para vencerla, eso ya nos permite no caer en pecado. Siempre mantenernos firmes, mis hermanos. Ahora, ¿cuáles son las causas de estas acciones del demonio en nosotros? Como punto número 5, ¿verdad? Lo que puede permitir Dios para que por medio de la liberación se manifieste su poder, el poder de Cristo y su iglesia, es acercando así la fe de los demás. Leemos Lucas 22, 31, 32. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay casos
en que la misma acción del demonio, mis hermanos, puede servir como instrumento de salvación. Es como una enfermedad en la que al ser curado, reconocemos el poder de Dios y nos ayuda a crecer y reconocer el señorío de Cristo, como le pasó a Job, que el demonio le insistió en ponerlo a prueba. Entonces esa causa, todo lo que permitió, Dios permitió esa prueba y lo que causó es afirmar más la fe de Job. También, ¿verdad? Puede ser causa del poder del demonio en nosotros, nuestra propia imprudencia, ¿verdad? El meternos en peligros, como investigar ciencias ocultas, tal es el caso de la magia negra o magia, también la magia blanca, la hechicería, querer experimentar cuanto podamos, creyendo que sabiendo esas cosas podemos combatir a Satanás o querer investigar cómo se hacen los exorcismos para disque querer ayudar. Y es al contrario, mi hermano. Podemos nosotros perder la vida en ese intento. Debemos recurrir a la iglesia, ya lo dijimos antes, ¿verdad? Al clero, para que nos auxilie en esta dificultad. Al final, si no tenemos una preparación adecuada, nos puede jugar una mala pasada. Podemos atraer demonios y causar posesiones. Y eso sí es difícil. Ahora, como punto número 6, el discernimiento para conocer la obra de espíritus malos. No todo lo malo, mis hermanos, o desagradable que nos rodea es obra del diablo. Puede ser influencia por demonios, pero debemos aprender a reconocer su obra cuando existe. Para esto, debemos de pedir el discernimiento, el cual viene cuando una persona está en comunión con Dios. Entonces, algunas veces se puede detectar, aún con la vista, en el olfato, la presencia del enemigo. Nosotros podemos ver, a ustedes me imagino que ya han experimentado que le ven los ojos a alguien y ven que no anda bien, o con lo que dice, con lo que agacha una mirada, ya podemos ver que alguien no anda bien. La ansiedad, mis hermanos, fíjense bien, y la inquietud son contrarias a la paz que Dios nos da. También esas dos situaciones pueden indicarnos la presencia del demonio. Pero ojo, tampoco todo el que padece de ansiedad o de depresión es que esté poseído, ¿verdad? Entonces, el psicólogo también puede tratar esas partes en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros en oración podemos ayudarnos a superar estas cosas psicológicas, esta parte, porque como muchas veces es origen espiritual, pues pongámonos en oración y entreguémosle esas ansiedades y esas inquietudes al Señor. El amor a Dios, la intimidad con Él, pensar siempre en lo que le gusta, en cada momento, da el discernimiento de que las cosas de Dios y las de Satanás es una batalla ya librada y ganada por nuestro Creador. Ahora, ¿cómo se vencen los ataques de los malos espíritus? No, ya les hablé de todo eso cómo se manifiesta Satanás. Ahora vamos, ¿cómo los vencemos? Con la verdad, mi hermano. Nunca vamos a vencer con una mentira. No existen blancas o medias verdades. Con la verdad plena, en el nombre de Jesús, se vence. Las mentiras vienen de los malos espíritus. Se vence teniendo fe, no cediendo a las sugestiones del mal, sino confiando en Dios, mi hermano. También la vencemos a los demonios, a los ataques de los malos espíritus, como dice la palabra de Dios, poniéndonos la armadura. ¿Y dónde encontramos esa instrucción? En su palabra. Siempre tener
a la mano nuestra espada. Siempre a la mano a donde está nuestra fortaleza, que es su palabra. Y usando siempre la palabra de Dios para dirigir nuestra vida. También vencemos los malos espíritus pidiendo el apoyo de los hermanos. Si sentimos que estamos débiles, pues para eso somos una comunidad, no para juzgarnos. Si nos estamos sintiendo demasiado atacados, demasiado débiles, pues para eso contamos los unos a los otros. Recurramos a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestro grupo de amigos, hermanos de comunidad, que estamos para eso, para apoyarnos. También y principalmente viviendo santamente, procurando vivir en gracia, comulgando, siempre asistiendo a nuestras Eucaristías, que es lo que realmente nos fortalece, nuestras asambleas, las oraciones, todo eso es vivir santamente, ¿verdad? Cuando ya hay un ataque definido para la protección y liberación, solo puede servir la presencia salvadora de Jesús, su mensaje, sus medios de salvación. María, también nuestra madrecita, como lo hemos escuchado, ¿verdad? En los mensajes, que ella aplastará a la serpiente. Entonces, nuestra madre, el Santo Rosario, con un Ave María, que digamos en un ataque espiritual, nosotros vencemos a Satanás también. Esos malos pensamientos quedan anulados, porque ella viene a aplastar a la serpiente, a esa con la que Eva habló y que nosotros ahora, después de esta clase, no vamos a hablar, porque la vamos a identificar con el discernimiento, ¿verdad? Ha sido siempre enemiga de Satanás y por ella, Satanás, Luzbel, no la soporta. Por eso es que es importante nuestra madre en nuestra vida espiritual. Hay que tener cuidado con el uso de los sacramentales también. No los convirtamos en amuletos. Mucho cuidado. Los sacramentales son un auxilio a nuestra oración. Es un recordatorio que la iglesia está orando por cada uno de nosotros. No vayamos a pensar de que solo el hecho de tener agua bendita ya es como magia, que se va a desaparecer lo malo en lugares, quizás hemos pensado alguna vez, que es como un repelente. No, sí sirve, claro que sí, pero todo tiene que ir unido a una vida en gracia, mi hermano. Hay que estar consciente de usarlos y de que es el poder de Dios el que obra a través de ellos, pero siempre y cuando no vengamos a tergiversar el por qué están en nuestra vida cristiana, en nosotros los católicos, ¿verdad? No contienen magia en ellos mismos, no nos confundamos. Otra cosa importantísima, el don de lenguas, mi hermano. ¿Por qué es tan importante? Porque si nos sentimos débiles y no sabemos ni qué pedir, ni cómo enfrentar una situación, el don de lenguas en nosotros, en nuestros hermanos, en comunicación directa con el Espíritu de Dios, este contacto ya va directo a nuestra verdadera, que ni nosotros mismos sabemos a veces, necesidad espiritual. Y lo que también siempre no nos tiene que faltar, nuestra oración de contemplación ante el Santísimo, en nuestra oración personal, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos son importantes en nuestra vida cristiana, son importantes para combatir día con día los ataques del enemigo. Debemos pedir siempre la luz profunda del Señor para saber en qué está actuando el enemigo, mis hermanos. Sobre todo, en cuánto daño le hace a nuestra fe. Ya en la próxima clase vamos a ver más detalladamente cómo podemos defendernos de nuestro enemigo, ¿verdad?
Estas clases continúan y son importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, antes que se termine la clase, quiero contarles mi testimonio. Es una vivencia realmente que tiene que ver con el tema, ¿verdad? Fíjense que yo soy de San Salvador, estoy en San Miguel. Fíjense que cuando yo me vine acá, pues Dios sabe por qué me envió, Él tenía un propósito. No es que yo soy la que vino a hacer la obra, no, claro que no. Pero yo ya estaba convertida y mi esposo también cuando nos venimos a vivir aquí a San Miguel. Mi sorpresa es que cuando yo me vengo, encuentro que en la familia de mi esposo había mucha práctica de adivinación, de hechicería, ¿verdad? Incluso veía yo amuletos que mis cuñados a veces usaban, dizque para combatir el mal, porque mi suegro, el papá de mi esposo, estaba en una relación de infidelidad con una mujer que trabajaba precisamente de tirar cartas y todo eso. O sea, había una contaminación, como yo les he venido diciendo, el querer resolver algo contaminó a todo mundo. Y nosotros recibimos esta enseñanza, hablamos con el párroco de acá que nos apoyara siempre, y él nos decía que oráramos, que no nos pusiéramos a hablar con el enemigo. Y eso hicimos, mis hermanos. Poco a poco, día con día, no fue de un día para otro, pasaron varios años, pero la obra de Dios, como ya sabemos y hemos dicho en toda la clase, la victoria del Señor y Él venció, pues la familia entera de mi esposo, para gloria de Dios, se fue convirtiendo uno a uno. Las pruebas fueron llegando y probablemente ahorita yo no tengo un recuerdo, pero quizás nosotros entregábamos su palabra humildemente como nosotros la captábamos, no estábamos asistiendo de lleno a las asambleas porque aquí no había en San Miguel en ese tiempo, pero la palabra de Dios siempre permanecía latente y permanecíamos, siempre teníamos en mente permanecer unidos en la Eucaristía a Dios. Y uno a uno de la familia de mi esposo fueron a su retiro, aceptaron a Dios como su Señor y Salvador, renunciaron a ese tipo de prácticas, están prohibidas. Para gloria de Dios, también mi suegro renunció a esas cosas y él incluso fue maestro. En el 2019 él falleció y yo sé que la misericordia de Dios lo alcanzó. Así es que, pero ¿cómo lo hicimos? En oración. Por eso quiero, mis hermanos, que a esta hora nos unamos en oración por esas batallas espirituales que tenemos día con día. Y vamos a cerrar esta clase dándole la gloria a Dios que ha vencido sobre todo mal. Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias porque estás con nosotros, porque has vencido en esta batalla espiritual. Te entregamos nuestras vidas, que siempre obres en nosotros y que todos los días nos muestres el camino del bien para poder caminar en gracia hacia ti. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, ese que tienes con nosotros, mi Dios, y que queremos compensar siguiéndote día con día. Gracias, Padre amado. Amén. Bueno, mis hermanos, así termina la clase. Nos vamos a ver el próximo miércoles, siempre con los temas importantes para nuestro crecimiento espiritual. Así es que, gloria a Dios, mis hermanos, y siempre pues asistiendo, recordándoles que se tienen que anotar en el Facebook su nombre y el grupo al que pertenece. Así es que pasen feliz noche.